Hipólito Unanue, quien aportó con ideas psicológicas con sus observaciones sobre el clima de Lima y su influencia con seres organizados, en particular los hombres. Asimismo, señala particularidades de cada una de las razas, incorporando un sustento al racismo predominante de aquella época. Alejandro Deusto, Mariano Ibero y Humberto Borja buscaban una creadora de la actividad psíquica, a la que conciben actividad de expresión, de configuración y de síntesis. Proclamaban la esencia irreductible de los fenómenos psíquicos y la preeminencia de la voluntad. Walter Blumenfeld, quien influyó poderosamente en la conceptualización de la psicología, adquirió la corriente científica a esta disciplina. La psicología peruana tiene una fase propia, con sus raíces hondas en su historia precolombina, virreinal y republicana, su herencia colonial y su vínculo con la filosofía, la psiquiatría y la educación, además de sucesos históricos de carácter político, social y económico que han permitido desarrollar rasgos particulares y que éstas se evidencian a lo largo de la historia. Actualmente las corrientes que más se desarrollan en el Perú son la psicométrica, la conductista y la cognitiva. En el primer caso, la corriente psicométrica estuvo en auge hasta la década de los 80, pero luego el conductismo cobró fuerzas. Y finalmente la psicología cognitiva ha aparecido en escena, aunque existen otras corrientes que están presentes. Inicialmente la República todavía dominaba el imperismo y el sensualismo. Después Juan Federico Elmore entregó a conocer el positivismo en el Perú por medio del discurso. Con él inauguró el año académico en la Universidad Nacional de la San Marcos, que fue en 1871. La psicología experimental de Wundt tiene precedentes en el Perú. Este se desarrolló independientemente a la iniciativa wundtiana. No obstante, los aportes de Honorio Delgado a la psicología peruana son relevantes, no solo por sus ideas, sino además por los espacios que abertura para los estudios psicológicos, como la revista de psiquiatría y disciplinas conexas, la revista de psicología médica y la psicoterapia y la revista de neuropsiquiatría. Participó en diferentes eventos mundiales de psicología, que viene la psiquiatría y el psicoanálisis, y puso en el escenario mundial a la psicología peruana. Al final pasaremos a Walter Blumenfeld, quien bien puede y debería ser considerado como fundador de la psicología científica en el Perú, debido a que así como Wundt funda el primer laboratorio de psicología en la Universidad Alemana de Leipzig, que fue en 1879, Blumenfeld instituyó en la Universidad de San Marcos el primer laboratorio de psicología experimental en el Perú. Este pertenecía a una generación de psicólogos de Europa que emigraron a las naciones del conjunto de naciones americano. Gracias a los conflictos políticos que vienen del ascenso al poder del Partido Nacional Socialista en Alemania, situación que se agrava a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Diría pues que las ideas de Walter Blumenfeld fueron la psicología experimental. Sí, él se hace en eso. Lastimosamente, en aquella época, el Perú pues no tenía los implementos necesarios y factibles para la apertura de un laboratorio donde se pueda sacar análisis de las pruebas psicométricas. Fue entonces que Blumenfeld, pues por invitación de la Universidad Mayor de San Marcos, llega al Perú en el año 1935, para que de esa manera pues implemente o fundara a una psicología experimental en nuestro país.
más específicamente en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Él mismo implementó los equipos del Laboratorio de Psicología Experimental, donde modernos instrumentos importados de Alemania y Estados Unidos, pues no solo eso, sino que también editó él mismo un libro titulado Introducción a la Psicología Experimental en el año 1937. ¿Por qué? Bueno, por motivo de que en el Perú carecía de textos de psicología experimental en castellano, ya que él dictaba las clases, pues en dicha universidad, pues necesitaba que sus alumnos pudieran también entender con claridad el curso. Había escasez sobre temas de psicología experimental, no había muchos, así que no había cómo explicarles o como qué tareas, pues, ¿no? Así que, sin embargo, pues uh, no fue por mucho tiempo. La Facultad de Letras tuvo que cerrar sus puertas en el año 1939 porque no existía un clima intelectual adecuado en la facultad. Pero felizmente fue de corta duración. El decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Godolfo García, solicitó al rectorado de la universidad la transferencia de la cátedra con sus pertenencias y todo su personal de la Facultad de Ciencias y nombró al profesor Blumenfeld para regentarla. En el año 1946, el cátedra de la Psicología Experimental volvió a la Facultad de Letras. Dio a conocer los principios de la psicología de la forma, que es Gestalt Theory, e investigaciones realizadas por sus autores, ¿no? Wertheimer, Kohler, Kafka y Lewin. Así que es así como que Blumenfeld impulsa los estudios psicométricos en el Perú. Fue el encargado de preparar las pruebas psicológicas para el examen de ingreso en la Universidad Mayor de San Marcos. Trabajó intensivamente en dos sectores morales del comportamiento, la inteligencia y la personalidad. La edad cronológica es una variable que se tomó con la finalidad de establecer pautas de desarrollo psicológico, como la inteligencia, la memoria, la atención, el razonamiento, la comprensión, el dibujo infantil, entre otros. Pues en resumen, en esta parte de Blumenfeld, pues dio inicio a un sistema a la psicometría, ¿no? A la psicopedagógica y en la psicología del desarrollo. Cambió el modo de conceptuar la psicología en el medio peruano, impulsando con vigor por los caminos de la ciencia, ¿no? Y además de eso, pues escribió numerosos trabajos teóricos, psicológicos, filosóficos y pedagógicos. Él se basaba mucho en los análisis, ¿no? Precisos, porque cabe recalcar que en una ciencia como la psicología, pues se requiere de datos precisos, ¿no? Y eso se basa, pues, la psicometría, ¿no? La psicología experimental. Da datos precisos a la hora de hacer unas pruebas psicométricas. Muy bien. Pues por otra parte, Honorio Delgado fue psiquiatra, filósofo y humanista, ¿no? De orientación fenomenológica en la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Se graduó de médico, haciendo un estudio titulado, pues, Psicoanálisis. Se puede decir que fue el precursor del psicoanálisis en el Perú, al punto que el propio Freud, pues, lo menciona como el único latinoamericano representante del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis. En el año 1919 hizo un volumen escrito en castellano sobre el psicoanálisis, que fue en realidad su tesis de médico que se sustentó en el año 1917, a la que dio formato de libro. Su libro fue bien recibido por la comunidad psiquiatra internacional. En 1927 fue invitado para ser formalmente nombrado miembro de la Sociedad Británica del Psicoanálisis. Así Delgado se convierte en el primer psicoanalista peruano. Pero en realidad, Delgado nunca fue un psicoanalista a carta cabal, por la razón de que estaba iniciando su distanciamiento del psicoanálisis, ¿sí? Sutilmente criticaba el determinismo pansexualista, las varias observaciones de Freud, ¿no?
hacia Delgado en sus cartas, y aparte porque la psiquiatría estudiaba en parte el psicoanálisis para sus terapias. O sea, en sí Delgado era espiritualista, ¿no? Y su espiritualismo era un legado de fenomenólogos de la talla de Husserl, Dilthey y Spranger. Sus esfuerzos se movilizaron más bien a que los médicos tengan una formación psicológica, ¿no? En la medida que tratan con personas. En 1918 funda junto con Emilio Galdisán, otro médico psiquiatra, la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que aunque funcionaría recién hasta 1924, ¿no? Le permitiría publicar diversos artículos: los problemas nacionales de la sanidad mental, la formación de la personalidad y el carácter, la psiquiatría psicológica, psicología y fisiología, etc. La dupla Valdizán-Delgado pues tiene un importante sitial en la historia de la psiquiatría y la psicología peruanas. Llegaron a ser muy amigos hasta que se vieron interrumpidos por la muerte temprana de Valdizán el 25 de diciembre de 1929. Es así que en 1930, Delgado sucede a Valdizán en la Cátedra de Psiquiatría y Neuropatología en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Qué hizo? Bueno, en 1922 hizo una notable contribución al tratamiento de la parálisis general progresiva mediante la eh, malarioterapia, que fue aplicada originalmente por Wagner von Jauretsch en 1917. Delgado fue el primer psiquiatra en aplicar esta técnica en América del Sur. En 1943, pues, en colaboración con Francisco Alarcón, introdujo el choque acetilcolínico en el tratamiento de la esquizofrenia, y desde 1947 trabajó con Andrés Carrillo en el tratamiento de la depresión con clorhidrato de desoxifedrina. Y en 1950 reveló los resultados obtenidos del tratamiento del alcoholismo crónico mediante las técnicas de condicionamiento pavloviano. Así, entre 1915 y 1950, Honorio Delgado estuvo muy dedicado a los tratamientos físicos, además de la psicoterapia. Pues en resumen, Honorio Delgado contribuyó al desarrollo de la medicina, la psiquiatría, la educación y la psicología. Desarrolló como nadie de su tiempo la psicología y la psiquiatría en el Perú. Lamentablemente falleció el 28 de noviembre de 1969 y dejó trabajos psicológicos así como innovaciones terapéuticas para la psiquiatría. No en vano es considerado hasta la fecha como el psiquiatra más importante de Latinoamérica. Bueno, de esta manera pues vemos que Honorio Delgado pues era humanista, ¿no? ¿Por qué se dejó a un lado ya el psicoanálisis? Porque uno, pues, como lo dijimos, no cuadraba, no estaba de acuerdo. De parte, pues, su temperamento, su personalidad era un poco, pues, así, no le gustaban las críticas, o que le juzguen, o que le observen, ¿no? Algo que él consideraba bien. Así que por eso él tuvo su distanciamiento ¿no? con el psicoanálisis. Pero después de la muerte de Freud, Honorio Delgado es cuando ya más critica al fondo, ¿no? Ya más fuerte al psicoanálisis, ¿no? Después de la muerte de Freud. Es por este motivo que Honorio Delgado pues también contribuyó en el psicoanálisis, así como en la psicología pues experimental, ¿no? De Blumenfeld. Y es así como pues estas preguntas pues dieron pues una cabida en la historia de psicología. Contribuye al desarrollo de la profesión de psicología, ¿sí? Entonces, quizás la figura más célebre en este sentido fue Emilio Galdisán, ¿sí? Hizo trabajos de investigación con los indígenas, como por ejemplo, el cocaínismo y la raza indígena en el año 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 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
la alineación mental de los primitivos peruanos en el año 1915 y la alineación mental de la raza indígena en el año 1925. Otro trabajo de su interés pues, fue el estudio sobre la marginalidad en el Perú, que ha recibido el apelativo de psicología de la pobreza. Sus trabajos fueron originales, propios del Perú. Es así que cuando Emilio Valdizán y Honorio Delgado pues trabajan juntos, fueron la dupla peruana más conocida por los extranjeros. Tiene que ver mucho la psiquiatría en todo esto que hemos mencionado acerca de los aportes, ¿no?, a la psicología en el Perú, en la historia. La psiquiatría pues tiene mucho, ¿no? Emilio Valdizán pues dejó muchos legados, dejó bastantes legados para el avance de la psicología aquí en nuestro país. Así que esas serían pues las dos preguntas que nos interesa bastante. Gracias. En el contexto de la comunidad psicológica nacional, se conoce que el origen del Colegio de los Psicólogos del Perú tiene como antecedente histórico la Sociedad Peruana de Psicología. Dicha institución fue fundada en 1954, y aunque no se ha logrado ubicar el paradero del acta de su creación, los psicólogos peruanos contemporáneos sabemos que en su constitución no participaron psicólogos profesionales, toda a su vez que la primera sección de psicología en el Perú se crea recién en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1954, es decir, 3 años después. El primer título profesional es otorgado 8 años después, en 1962, al psicólogo Luis Estrada de los Ríos. En buena cuenta, dicha sociedad se crea sin psicólogos y bajo el amparo de filósofos, psiquiatras, neurólogos y educadores, entre otros profesionales, los cuales asumieron el liderazgo de la carrera y efectuaron una labor multidisciplinaria, organizando eventos diversos. Esta situación se mantuvo durante varios años y es recién a principios de la década de los 70 con la incorporación de los grupos numerosos de los psicólogos titulados y bachilleres en la especialidad que se van a producir cambios significativos que generarían una sociedad peruana de psicología constituida predominantemente por colegas psicólogos. 7. Como sabemos, la carrera de psicología se fundamenta en la formación teórica y metodológica que permite conocer al ser humano como persona, su forma de relación consigo mismo, con los otros y con los objetos que lo rodean. Además de que estudian las teorías que giran en torno a ello y a su aplicación individual y grupal para la evaluación, diagnóstico, intervención y prevención de los problemas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano. A continuación se les dirá 8 ámbitos de la psicología en la actualidad. Número 1. Psicología organizacional. Existe una gran demanda para los psicólogos especializados en campo organizacional. Los departamentos que están relacionados son recursos humanos, marketing, investigación de mercados, entre muchas otras cosas. En estas últimas áreas se encargan de analizar los comportamientos de los consumidores y clasificar a los tipos de clientes. Número 2. El psicólogo educativo. La ciencia de la conducta aporta mucho conocimiento y muchas herramientas a la educación. Por ejemplo, respecto a cómo podemos rendir mejor o cómo podemos contrarrestar las dificultades de aprendizaje en los alumnos. Número 3. El psicólogo social comunitario. El profesional de la psicología social investiga e interviene en la dimensión de lo colectivo, lo grupal y las relaciones entre personas en un contexto. Pueden abordar temas como la intervención comunitaria, la violencia de género, la juventud, la orientación, el problema de las drogas, etc. 4. El psicólogo clínico o de salud. La psicología clínica se centra en el diagnóstico y tratamiento de los problemas mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno paranoide, etc. El psicólogo de la salud trata con los aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales asociados a la salud y a las enfermedades físicas. Número 5. El sexólogo. El sexólogo es un profesional deportivo.
que trabaja principalmente sobre variables como la motivación, la gestión emocional, el estrés, la autoconfianza, la atención o el nivel de activación. Número 7. El psicólogo forense. Un psicólogo forense recopila, analiza y presenta pruebas de tipo en procesos judiciales. Domina conceptos, normas y dinámicas en el juicio jurídico en el que se encuentra. Número 8. El neuropsicólogo. Se trata del estudio de los procesos mentales y el funcionamiento del encéfalo cuando hay alguna alteración en esto. Por ejemplo, dan a conocer el alcance y el tratamiento de lesiones cerebrales, malformaciones, disfunciones y enfermedades que afectan al funcionamiento del sistema nervioso. Si es cierto, la mayoría de los profesores de psicología en el Perú son ateos. Eso significa que los psicólogos cristianos debemos traer la verdad de Dios ante una disciplina engañada. La psicología, como su nombre lo dice, psique en griego, es el estudio del alma. Ninguna cosmovisión como el cristianismo comprende mejor el mundo espiritual. Como dice Kilpatrick, aunque el cristianismo es más que una psicología, sucede que es una mejor psicología que la psicología misma. Podemos utilizar la psicología para analizar los procesos mentales al ayudar a las personas a entender estos procesos a través de la lente de la palabra de Dios. Todos necesitan conocer el Evangelio, y parte de eso es saber que nuestras acciones y formas de pensar están manchadas de pecado. Nuestra rebelión contra Dios causó un cambio dramático y trascendental en nuestra existencia, incluso con nosotros mismos, y lo que permite que el Perú no pueda progresar correctamente. La visión de creación, caída, redención y restauración que provee el Evangelio es crucial para el cristiano, pues nos permite entender nuestra tremenda necesidad del poder salvador de Cristo. El cristiano psicólogo puede desarrollar una psicología verdadera, factible y significativa, porque solo el cristianismo reconoce el problema del corazón, de la mente y de la voluntad en relación con Dios. Además, solo el cristianismo proporciona un marco en el que verdaderamente somos responsables por nuestros pensamientos y acciones. Un cristiano psicólogo debe percibir la naturaleza humana de una manera que es consistente con la realidad y capaz de tratar nuestros problemas más difíciles. Un cristiano psicólogo también ve a las personas no solo como seres humanos, sino también como seres espirituales.